Hola, ¿cómo están amigos, amigas de Al Día P, su canal favorito de noticias? En esta oportunidad, quien les habla, Martín Cipión, inaugura una nueva sección conocida como Al Día con la Coyuntura. En esta primera oportunidad nos acompaña Marcos Garfias. ¿Quién es Marcos Garfias? Pues bueno, es un investigador del IEP, graduado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con posgrados en Historia en el Colegio de México. Investigador, ¿qué temas investiga? Ya lo vamos a conocer poco a poco. Investiga educación universitaria, desigualdades sociales y educación universitaria, políticas de investigación universitaria y movimiento estudiantil universitario. Pero además es un cuadro muy joven de Acción Popular, quien en esta oportunidad, recordemos, Acción Popular tiene la primera mesa directiva de la era castillista en el bicentenario de nuestro querido Perú. Y vamos a empezar con la entrevista. Un saludo afectuoso. Marcos Garfias, muchas gracias por venir. Muchísimas gracias, Martín. Gracias a la plataforma por la invitación. Y en efecto, ¿no? El panorama de cambio de gobierno, la juramentación, el mensaje, el gabinete, todo se presta para un diálogo, creo que más que interesante. Así es que, bueno, abierto a las preguntas. Empecemos entonces con la pregunta que se cae de madura. Como lo venimos adelantando, Acción Popular, el partido al que milita, al que se enroló hace un cuadro joven, además postuló para las recientes elecciones congresales, tiene la primera mesa directiva del Congreso. No ha sido fácil, ha sido una mesa multipartidaria, pero la cabeza es de su partido. ¿Cuál es la postura que va a tomar esta mesa directiva encabezada por alguien de Acción Popular ante el gobierno de Pedro Castillo? ¿Qué nos puede delinear acerca de eso? Bueno, todo indica que va a ser una posición de oposición, ¿no? Una postura de oposición. Lo que sí que quisiera aclarar aquí que es la postura de la bancada, ¿no? La bancada como tal, los 16 congresistas de Acción Popular y ahora la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, tienen una autonomía, una independencia total del partido. Ya no tienen imperativo, o sea, el partido puede decir muchas cosas y los militantes también, incluso, ¿no? El comité político del partido, pero la bancada, pues, no tiene por qué seguir esa línea, digamos, ¿no? Lo ideal sería que así fuera, pero como te decía, no hay un imperativo, ¿no? No están obligados. Entonces, la lectura que tengo yo es básicamente la que tienen muchos, los analistas, los que están observando, digamos, la forma de la acción política ya dentro del Congreso, y básicamente va a ser una posición no contrapuesta totalmente al gobierno de Castillo, pero va a ser la oposición. Nosotros esperamos que sea una oposición responsable, obviamente, en primer lugar porque la mesa directiva no está en manos del oficialismo, ¿no? Perú Libre ni siquiera pudo candidatear, hubo un problema en la inscripción de su tercera lista, hubo un debate y una polémica, si le cerraron el paso para que candidatee o más bien fue un descuido, ¿no? Ambas cosas probablemente, pero el que compite pues no puede descuidarse, ¿no? No, vamos a tomarlo como el proceso de aprendizaje y obviamente los opositores que están rivalizando por el control del Congreso, pues asumen el descuido y lo aprovechan, ¿no? Pero ganó, digamos, en buena lid, ganó la presidencia del Congreso, 69 votos no es poca cosa, eh, pero yo te digo, es una postura de este tipo de oposición, esperemos que sea posición responsable. Se repite de alguna manera para el temor de muchas personas esta mesa directiva compuesta por Alianza para el Progreso, Podemos, en fin, que estuvieron muy presentes durante la presidencia de Merino, que terminó, ¿no? Con la caída de Vizcarra y esta presidencia efímera que no le gustó a muchos, incluidos a muchos axiopopulistas tampoco, ¿no? No creo que se repita esta historia, la coyuntura, el contexto es completamente distinto, ¿no? Pero vamos a ver, esto recién está empezando, todavía hablaremos seguramente más adelante, el gabinete no se ha presentado ante el Congreso, y lo que han dicho algunos líderes y voceros de las bancadas, incluido de la Acción Popular, es que van a darle luz verde, ¿no? Ha sido una posición madura porque creo que en este momento todos entienden que no estamos para polarizar y entrar en una nueva crisis política, ¿no?
Bien, profesor Marcos, con lo que usted acaba de traer a colación, y justamente es un contexto histórico muy reciente, ha traído a la memoria lo de Merino, ¿qué entendería usted desde su posición militante una oposición responsable teniendo justamente el antecedente que usted marcó? Y además acaba de confirmar que probablemente le darían luz verde al gabinete de Castillo, pero ¿por qué le pone las fichas a María del Carmen Alba, porque sí entiende que haría una oposición responsable? ¿Qué nos puede contar acerca de ella como militante, como política? ¿La conoce un poco? ¿Qué referencias se tienen? ¿Por qué confiar en una conducción adecuada, con una oposición moderada, inteligente, como le ha llamado usted, de ella como presidenta de la mesa del Congreso? Em, a ver, eso es lo que esperamos, ¿no? Eso es nuestro anhelo. Confiamos que así sea. Pero lo digo además por lo siguiente, ¿no? Quienes compitieron por la presidencia de la mesa directiva fueron tres listas. Desde mi punto de vista, obviamente la lista oficialista que no logró inscribirse, ¿no? Con Perú Libre, Juntos por el Perú y los Morados, ¿no? Creo que metieron la pata, ¿no? Y en el otro extremo estaba Renovación Popular, ¿no? Con el excomandante Montoya a la cabeza, que me parecía sí iba a mostrar o iba a perfilarse como una oposición más radical dentro del Congreso, ¿no? Hasta bloqueadora probablemente. Y esta tercera lista, desde mi punto de vista, logró mayores consensos, al menos en cuatro agrupaciones dentro de la lista. Se habla que hubo conversaciones iniciales con la gente de Perú Libre. No sabemos, se dice, ¿no? Pero los de Perú Libre al parecer no cedieron. Eh, pero finalmente estos cuatro grupos sí terminaron llegando a un consenso y definieron que Acción Popular iba a encabezar esa lista. Supongo que porque entre los que están en esa lista, los cuatro partidos que están representados en esa lista, Acción Popular es el más numeroso, tiene 16 congresistas, los otros tienen menos, digamos, para ponerle cifras, ¿no? Dentro de las hipótesis. Obviamente también porque la tradición política partidaria de Acción Popular es más antigua, digamos, ¿no? No digo ni más importante ni nada, pero más antigua que los otros partidos. Y probablemente estaban buscando una figura que tuviera cierto perfil, ¿no? Mari Carmen Alba tiene trayectoria, ha trabajado en el Parlamento, en algunas comisiones como asesora, y además es parte, digamos, de una generación de accionpopulistas que están en la militancia casi por herencia, ¿no? Porque su padre fue militante, ¿no? De primera línea en Acción Popular y ella tiene militando muchos años en el partido. Eh, y entonces eso probablemente le daba cierta representatividad, ¿no? Y además no es un personaje cuestionable por ningún lado, ¿no? Uno puede discutir sus posturas, sus decisiones en el futuro, porque todavía no lo estamos viendo en acción, pero su pasado, digamos, no la condena, ¿no? Más bien viene de un partido que pese a lo que pasó el año pasado, todavía mantiene bastante fuertes sus aires democráticos, ¿no? Queda ahí, obviamente, también como hecho que el fujimorismo votó por esta lista, ¿no? El voto de los veintitantos congresistas de Fuerza Popular del fujimorismo le dieron el triunfo a esta lista. Sabremos más adelante, ahora no se puede avisorar todavía, si eso va a significar algún tipo de condicionamiento o que va a traer, por ejemplo, algún nivel de confrontación entre el Congreso y el Ejecutivo. Todavía no lo sabemos, ¿no? Podemos especular mil cosas, pero todavía no se ha visto nada, ¿no? Lo veremos ya en las próximas semanas, ¿no? El principal temor, digamos, que podría generar confrontación es esta idea que ha ido ahí, por ahí circulando de la conformación de una comisión que investigue, ¿no? A estos grupos cercanos a Cerrón que estuvieron juntando los fondos para la campaña y que después se sabe que formaron este grupo, ¿no? Con ciertos problemas de corrupción aparentemente, los dinámicos del centro, ¿no? Vamos a ver qué pasa.
Vamos a ver qué pasa. El tema de la constituyente también va a ser un tema que va a traer mucho debate, pero eso está ahí, ¿no? Todavía no se materializa, no entra al debate, entonces veremos cómo se van alineando las cosas, ¿no? Pero por lo pronto, creo que así como Castillo y su gabinete merecen el derecho a la duda, ¿no? También Alba y la mesa directiva del Congreso, ¿no? El Bien, beneficio de la duda, ¿no? excelentes apreciaciones de Marcos, pero quería ir un poco más a la interna, si me lo permite, con respeto, obviamente. ¿Cómo queda Acción Popular después del cisma que se vivió? Usted lo acaba de decir en sus declaraciones. Ella pertenece a una línea, y cómo queda después del cisma, usted ha dicho, es una con línea histórica del partido probablemente, y tiene razón, es un apellido muy relacionado al partido Acción Popular desde sus inicios, pero cómo queda esa línea un poco más histórica con la otra línea, la línea que presentó el candidato a la presidencia. Se habló mucho de ligeras confrontaciones al interior del partido, usted ha mencionado los aires democráticos, la democracia tiene un poco de eso, de oposición de ideas, oposición de cosmovisiones, de repente, ¿cómo queda eso? Se dicen, los rumores, ustedes mienta o confirma si es que puede, que ella ha sido, por ejemplo, apoyó el breve periodo de Merino. ¿Cómo queda eso entonces? Aparentemente tienen ahora otra vez Acción Popular la mesa del Congreso. ¿Cómo ha quedado eso? Las oposiciones están calmadas, están como que borrón y cuenta nueva. ¿Qué nos puede decir como militante de dicho partido, doctor? Bueno, ahí, Martín, hay un montón de cosas que decir, ¿no? Y creo que los partidos tenemos que estar abiertos también a discutir esto hacia afuera, ¿no? Creo que hay muchas cosas que no se pueden mantener solo afuera. Por transparencia creo que es saludable. Dicho esto, a ver, creo que hay varias cosas que hay que ir recordando para contextualizar bien y tratar de entender las decisiones que van tomando los actores políticos, ¿no? En este caso, en concreto, Mari Carmen Alba, ¿no? Eh, el año pasado, cuando ya se estaba hablando de la posibilidad de vacancia de Vizcarra, muchos en el partido se manifestaron en contra diciendo que era una pésima idea, ¿no? No porque defendieran a Vizcarra, sino porque es una coyuntura difícil de la pandemia y esto iba a acarrear muchos problemas en el manejo, por ejemplo, como supimos después de la negociación de las vacunas y etcétera, ¿no? El Estado es una maquinaria que si se queda sin dirección se congela, se detiene y eso genera muchos problemas, ¿no? A nivel de la gestión pública. Y una de las que escribió, porque ahí está, además me parece que hay una entrevista en El Comercio o en algún medio, que dice que es pésima idea es Mari Carmen Alba, ¿no? Y en ese sentido, digamos, estaba en esta línea más responsable sobre el escenario político del momento, ¿no? Pero finalmente se vacó a Vizcarra, Merino fue dentro del juego institucional del Congreso, fue designado eh, presidente, ¿no? En funciones, siendo presidente del Congreso. Ha habido mucho debate si fue un golpe. Nosotros que no estuvimos de acuerdo con la medida, tampoco podemos decir que fue un golpe porque está dentro de los procedimientos ¿no? del Estado de Derecho, correspondía, ¿no? El discurso del golpe fue sobre todo parte de lo que se tejió, se manifestó en muchos medios, desde partidos como El Morado, Juntos por el Perú, y durante la campaña electoral eso además se rebasó los límites, porque tenías tú como oponente Acción Popular, ¿no? Entonces, ahí hay una polémica, nosotros no creemos que fue un golpe en absoluto, que se siguieron ¿no? las líneas de juego de poder dentro del marco constitucional, pero tampoco compartimos la vacancia, creemos que fue una pésima idea en ese contexto, ¿no? Y Mari Carmen Alba compartía esa idea. Una vez designado Merino presidente o asumiendo la presidencia en funciones, sí es cierto que Mari Carmen fue designada como parte del equipo de transferencia, me parece que para el Ministerio de Trabajo, ¿no? Entonces, quizá no debió asumir el papel,
pero hay que entender también que aquí hay gente del partido, ¿no? Hay gente del partido que se le convoca en momentos como este, tan complejos, tan complicados, y van asumiendo y van cumpliendo sus deberes, ¿no? Además, tenía experiencia, en efecto, en el Ministerio de Trabajo, había sido, ¿no? Actor, ¿no? Este funcionario que es el enlace entre el Congreso y el Ministerio de Trabajo, y en el propio Congreso antes había asistido, había sido consultora, asesora al respecto, ¿no? Entonces le dieron esa función, pero bueno, ¿no? Ese gobierno duró apenas una semana y bueno, eso quedó en nada. Después ya en la interna, Mari Carmen Alba ya había sido candidata al Congreso para el año 2020, este Congreso de Transición que acabó. Eh, no, fue bastante votada, pero no consiguió curul. Y como parte de su trayectoria política, finalmente terminó en la lista de Alfredo Barnechea a la precandidatura a la presidencia de la República por Acción Popular, ¿no? Pero como es bien sabido, Alfredo Barnechea terminó renunciando a la candidatura y por lo tanto también la conformación del equipo como primera vicepresidenta de Mari Carmen Alba tampoco ¿no? Se consolidó, pero ella se mantuvo en la carrera interna por ingresar a la lista al Congreso, como en efecto pasó y obtuvo los votos suficientes y ahora es congresista por el partido, ¿no? Entonces, digamos, al menos hasta el momento, esa trayectoria, la de Alba, ha recorrido los cauces normales del juego democrático, ¿no? Nos puede gustar o no nos puede gustar dentro del partido. Yo no acompaño, nunca estuve, digamos, nunca fui de la línea de Alfredo Barnechea. Para muchos de nosotros, Alfredo Barnechea sí, digamos, trajo un aire fresco el 2016 cuando fue designado candidato a la presidencia por Acción Popular. Entusiasmó a muchos dentro y fuera del partido por un discurso bastante contestatario, incluso, ¿no? Crítico del modelo, de la negociación del gas, de la necesidad de hacer reformas profundas. Pero lo que pasó posteriormente, lamentablemente desinflaron eso, ¿no? Él no decidió mantener, digamos, una militancia activa dentro del partido, de ir construyendo cuadros ahí, que estas posturas que él defendió durante su campaña se consolidaran, digamos, se terminaran convirtiendo en un plan de gobierno mucho más sólido. No pasó eso, fue muy intermitente, digamos, en su activismo político. Y finalmente su derrota, digamos, en esta interna, en la cual terminó ganando finalmente Johnny Lescano, creo que fue un mensaje potente para los militantes de Acción Popular, ¿no? Al menos en este contexto, la militancia de Acción Popular ha creído que un perfil como el de Johnny Lescano es el que mejor representaba Acción Popular en las elecciones del 2021 y no un perfil como el de Barnechea, ¿no? Porque son perfiles distintos. Muy distinto. Eso para comenzar, ¿no? Bien, volviendo, interesante análisis de lo que pasa a la interna del partido de un militante, pero trayéndolo, disculpen por el lapsus temporal, trayéndolo de nuevo a lo coyuntural. Hubo un gesto que tiene como protagonista a María del Carmen Alba y la banda presidencial. ¿Cómo quedará eso? Muchos han interpretado eso como un gesto político, un gesto un poco caballerosidad. No sé si se habla de caballerosidad a la hora de tener ese gesto, pero incluso el edecán salió que hubo una especie de formalidad y todo. ¿Cómo interpretar eso? Es la primera vez que ocurre, al menos de que tengo memoria política, algo tan anecdótico como que no se le permita, pero ¿le pareció adecuado eso? O sea, por los gestos, en política se leen mucho los gestos, con la época de PPK y Keiko había mucho de gestos, entonces la política se basa mucho en gestos. ¿Cómo calificaría lo que se vio, más allá de la formalidad que hizo el edecán, que también ha sido decretada además, porque Sagasti, recordemos, salió con una alta aprobación popular en las encuestas con su gestión? Y eso se sintió como un desaire. Una parte de la población lo sintió como un desaire de esta nueva mesa directiva y que tiene en el centro de la anécdota
a la flamante presidenta de la mesa del Congreso. ¿Qué lecturas le da eso? En efecto, ha sido también otro hecho muy marcado para la polémica. Como axiopopulista diré que lamentablemente justo en la etapa inicial de inauguración de la mesa directiva, ¿no? Pero en efecto, a todas luces fue un desaire, ¿no? Mm, eh, si bien es cierto, con el Partido Morado hemos sido rivales, sobre todo en la campaña presidencial, durante gran parte de la campaña los morados no cansaron de decirnos a nosotros golpistas, ¿no? Atacar al propio Johnny Lescano, pero como parte de la contienda electoral, entendemos nosotros. Aún así, sí es cierto y hay que reconocer el enorme esfuerzo que hizo el presidente Sagasti en este proceso tan duro, ¿no? De la pandemia, las negociaciones por la vacuna, los avances enormes que hubo ahí, ¿no? Saliendo de la crisis política del año pasado. Creo que eso merecía un mejor reconocimiento. Muchos esperábamos probablemente un escenario muy parecido al que tuvo Valentín Paniagua el 2001, cuando finalmente se dio la banda y entregó el poder, ¿no?, al siguiente gobierno. Creo que se merecía, era justo el merecimiento a Sagasti. Creo que muchos axiopopulistas reconocen eso, pero tampoco podemos condenar, ¿no?, simplemente a nuestra correligionaria, ¿no? Sí creo que hay una mezcla de muchas cosas ahí, desde ir empapándose con las formalidades, pero también ahí quizás un sesgo anti-Sagasti que se impuso lamentablemente, la pasión de último momento quizá ganó, en fin, ¿no? Eso lo saben en su fuero interno los actores, ¿no? Han habido muchos dimes y diretes, digamos, han habido entrevistas al respecto, desmarcándose de las malas intenciones. Han habido dos comunicados, el comunicado de la oficialía del Congreso y el comunicado de los exministros, ¿no? Cada uno desmintiendo al otro, además aludiendo a la normativa y a la Constitución, ¿no? Yo lo único que puedo decir que esperemos que sucesos como estos no se vuelvan a repetir. Tenemos toda la esperanza en que nuestra bancada y Mari Carmen Alba al frente del Congreso trate de llevar, ¿no?, un escenario político más abierto al diálogo y al consenso, ¿no? Donde las actitudes de este tipo no tengan que manchar, digamos, la gestión y que más bien se actúe de buena fe, ¿no? Es obvio que en la política la tensión y el debate, ¿no?, y la confrontación es permanente y a veces es muy dura, pero creo que la madurez y la sensatez de los actores políticos, sobre todo en coyunturas tan difíciles, obliga, ¿no? Y eso es lo que nosotros esperamos, creemos que así va a ser, y la militancia también va a estar vigilante no solo de todo el Congreso, sino de nuestra propia bancada y en particular de la mesa directiva, ¿no? Nosotros apoyamos, ¿no?, obviamente a nuestra bancada, pero también dentro del partido tenemos una voz crítica respecto a ellos, ¿no? Cuando sea necesario, obviamente. Por el momento, María del Carmen Alba ha dicho que defenderá el Parlamento y también dice que a cada poder le corresponden las competencias que le responden. Hemos hablado del primer eje de temas, que era justamente la mesa directiva y este nuevo Congreso. Ahora pasaremos al contexto del gabinete, porque ahí un poco, lo sabemos los que estamos en política, el Ejecutivo y el Legislativo dialogan, y uno de los primeros diálogos que van a tener justamente es esa cuestión de confianza que va a tener que pedir obligatoriamente el Ejecutivo, pero ya yendo más al gabinete como analista, ahora le pido, por favor, sabemos que Guido Bellido ha sido una sorpresa, como lo fue Perú Libre en segunda vuelta probablemente, y lo está haciendo sorpresa tras sorpresa. Guido Bellido como premier ha sido un bombazo para muchos, pero ¿qué perfil tiene? ¿Qué referencias se pueden esperar de ese personaje? ¿Cómo lo ve como negociador? ¿Usted ha hablado, tiene alguna referencia por ahí? ¿Qué se puede esperar de Guido Bellido como negociador? ¿Qué tal Perú Libre nombrando a este premier? ¿Qué podríamos
dilucidar acerca de el primer premier de la era Castillo? Bueno, el premier, bueno, estos días han estado llenos de polémicas, ¿no? El premier, la designación de Bellido también ha armado una enorme polémica, pero ahí hay muchas cosas que decir, ¿no? Primero es que no lo conocemos bien. Al menos a esta política de ligas mayores es un recién llegado como muchos otros, ¿no? Y en ese sentido el beneficio de la duda debería primar, ¿no? Yo no estoy de acuerdo en estas condenas per se antes de iniciar una gestión, ¿no? Y entonces también en ese sentido, Martín, creo que hay que entender dos cosas, ¿no? Uno, que en nuestro país está muy, muy instalado este temor a lo que fue Sendero en su momento. Hay que entender que ese temor además ha sido muy manejado políticamente. El terruqueo, por ejemplo, es su manifestación muy clara, ¿no? Al propio Johnny Lescano se le terruqueó, ¿no? Y además esta no es una historia nueva, ¿no? Porque durante campaña además, por ejemplo, se aludió, se sacaron muestras de la prensa, de las campañas del 56, del 63, cuando al propio Belaunde se le trataba de comunista, digamos, ¿no? Son referencias distintas, obviamente, porque Perú Libre sí se asume como partido de izquierda, ¿no? Marxista-leninista, pero eso no es, pues, per se un pecado, ¿no? Yo soy historiador, vengo de las ciencias sociales, el Partido Comunista tiene una larga historia en el mundo occidental, y Sendero Luminoso, pues, lamentablemente en Perú fue una manifestación grosera de eso, digamos, ¿no? Violenta y grosera. Pero eso no significa que todos los partidos comunistas de todo el mundo son violentos, ni en absoluto, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Entonces, ese temor está muy fuertemente instalado y entre la clase política, sobre todo más de derecha, esto es utilizado como un instrumento para golpear, y en los medios de comunicación eso también, ¿no? Y entonces, claro, alguien como Bellido, pues ya, o Castillo o Perú Libre, pues genera ya de por sí mucha comezón, entendiendo ese estrato cultural muy conservador en términos políticos, ¿no? Y quizás por eso ha sido una sorpresa para muchos. Pero hay que entender otra cosa, ¿no? Que estos grupos de izquierda, incluido Perú Libre y Bellido, ¿no? Son gente que ha decidido entrar a la arena política, al juego democrático y a las elecciones y ha entendido que el poder se consigue por este camino, ¿no? Por el camino civilizado, ¿no? Que guste o no guste ya es otra cosa, ¿no? Entiendo que en la pugna, pues, se crean estos discursos que te mencionaba hace un rato para desacreditar y anular el enemigo, y en parte es eso, ¿no? Están tratando de desacreditar y anular, ¿no? Entonces, hay mucho de eso al respecto. Y por otro lado, obviamente, Bellido, como te decía, es un desconocido para nosotros. Muchos dicen que no tiene las credenciales suficientes para ocupar un cargo tan importante, ¿no? De un cargo de dialogador, coordinador, etcétera. Puede que sí, puede que no, ¿no? Lo sabremos en el terreno, lo sabremos en el terreno. Se le condena además porque muchos esperaban que Perú Libre Castillo designara un premier, digamos, que no necesariamente venga del propio grupo, ¿no? Político, sino que sea una especie de independiente, que logre, digamos, dialogar de manera más fluida con los otros grupos, que logre construir consensos de manera mucho más rápida, ¿no? Pero eso puede ser que sí, puede ser que no, ¿no? También se esperaba que tenga este perfil más independiente porque se supone que en esta coyuntura el nuevo gobierno tenía que pensar en gobernar para todos y no para su grupo, ¿no? Pero eso también es relativo porque ya tú estás en el poder, es obvio que tienes que gobernar para todos, ¿no? Entonces yo trato de relativizar eso porque cuando uno se hace memoria de cómo fueron los gabinetes anteriores, o sea, pensando en esta idea política que es importante de que el que gana tiene toda la facultad y el derecho de designar a su cuadro que va a coordinar, ¿no? Ese es un derecho que les asiste a ellos. Y además pensando en esta coyuntura, el oficialismo ha perdido la mesa directiva en el Congreso, no la tiene.
pero además pensar que ahora uno los pueda presionar para que designe un primer ministro de nuestro gusto, ¿no? Creo que ya es demasiado, ¿no? Desde mi punto de vista. Mira, cuando entró Alan García en su segundo gobierno, yo no sé si recuerdan quién fue su primer premier, ¿no? Jorge del Jorge Castillo. del Castillo. Y Jorge del Castillo, pues es tan o más aprista que Alan García, ¿no? O sea, entienden, o sea, decidieron que sea su cuadro, ¿no? Y en 2016 creo que Castillo ya tenía muchos cuestionamientos, así es que, digamos, ¿no? Tampoco es que se va a encontrar mucha gente muy pura, digamos, en el entorno. 2011, ¿no? Con Humala, Salomón Lerner Guitis fue su primer premier. También un hombre de izquierda, ¿no? Y Ollanta Humala venía con las banderas de izquierda, si bien en la segunda vuelta, digamos, se moderó, ¿no? Entonces, ahí tampoco, pues, no es que se le haya exigido mucho, y eso que no se le veía con buen ojo a Humala, ¿no? Se le tenía una enorme desconfianza, pero haciendo los balances no fue un mal gobierno el de Humala, ¿no? Más allá de cómo terminó ella y Nadine, digamos, envuelto en estos casos de corrupción, pero el balance sobre ese gobierno me parece que fue un balance positivo finalmente. Y por último, PPK, ¿no? Me parece que fue Fernando Zavala su primer premier. Alguien como él, un hombre de derecha, ¿no? Liga banquero, entonces era como muy natural entonces que alguien como Castillo, digamos, siguiendo esa línea, tenga un premier como Veído, ¿no? No sorprende en ese sentido tanto, ¿no? Quizá esta idea de sorpresa y desconcierto viene más bien para que muchos, incluidos muchos en mi partido y en general mucha población, espera otra cosa, ¿no? Pero nosotros los axiopopulistas no ganamos la elección, ¿no? No la ganó la elección Avanza Perú ni Fuerza Popular, ¿no? La ganó Perú Libre. Y bueno, y lo que nos queda esperar es que, más allá si tiene o no las credenciales de Bellido, en este momento, pues él dé la talla, ¿no? Eso es lo que podemos desear ahorita, porque eso es lo que a nosotros nos conviene, ¿no? Tendremos más claro el panorama, me imagino, en algunas semanas, cuando se presenten ante el Parlamento y nos digan cuál va a ser la hoja de ruta, el plan de gobierno en los próximos meses, ¿no? Ahí veremos si tiene la talla, ¿no? Por el momento, a pocos días de la juramentación completa del gabinete, es muy pronto quizá para decir lo de la cuestión de confianza. ¿Hubo algún ejemplo histórico reciente donde se le haya negado la cuestión de confianza al primer gabinete del presidente entrante? ¿Usted qué recuerda? ¿Cómo lo ve? O sea, ese antibellido que se ha gestado en ciertos sectores. También me sorprendió a mí, por ejemplo, que el capitán Montoya, con el que eh, lo ha mencionado hace poco, ha dicho que, por ejemplo, a Guido Bellido se le tergiversó y que no dijo lo que dijo y que sí, tranquilamente se puede negociar. Una voz que yo me esperaba completamente anti-Bellido, como que matizando eso. ¿Cómo ve las posibilidades a día de hoy de esa tan mentada negociación? Porque la negociación es con las bancadas, nunca con persona a persona. Las bancadas, ¿cómo lo ve? ¿Es probable conseguir esa cuestión de confianza? Bueno, lo de Montoya, ya que lo hace habría que comentar un poquito, ¿no? Él dice, sacaron de contexto las opiniones, la entrevista de Bellido, ¿no? Porque a Bellido se le sigue un proceso por proselitismo, ¿no? O sea, parece que el 2017 escribió un artículo donde pues rendía honores a Edith Lagos, ¿no? Una senderista reconocida. Y en efecto, ¿no? En un país donde la violencia, el terrorismo ha sido tan duro, finalmente terminaron construyéndose normas muy fuertes que incluso condenan mm, esto como la opinión, pero que de acuerdo a la interpretación puede convertirse en apología y en ese sentido terminar en un juicio, ¿no? Ahora, lo cierto es que Bellido nunca ha hecho un llamado a la toma del fusil y las armas para tomar el poder, ¿no?
Bellido puede tener todas las opiniones que uno quiera, pero Bellido terrorista no es, ¿no? Eso es más claro que el agua. Ni Castillo ni Cerrón, ¿no? Terrucos no son, ¿no? El terruqueo va por otro lado. Uno puede estar de acuerdo o no con lo que dicen, pueden estar en sus discursos incluso en un extremo de la izquierda, pero ninguno de ellos en ningún momento ha decidido levantar las armas, ¿no? Para tomar el poder o ha violentado a alguien, ¿no? Asesinado, encerrado, secuestrado, ¿no? En absoluto. Ni su estrategia de toma de poder va por el lado de la violencia, ¿no? Creo que eso hay que descartar, creo que ese miedo hay que desterrar, ¿no? Ellos están, como muchos otros partidos, en el juego democrático y han ganado estas elecciones, ¿no? Entonces creo que eso es importante decir, lamentablemente en los medios sucede al revés, ¿no? Los medios alimentan mucho el miedo, bueno, porque hay obviamente muchos intereses, ¿no? Ahora, dicho esto, Montoya fue el más golpeado, pues, de esta elección de la mesa directiva, ¿no? Eh, Terminó prácticamente aislado y obviamente aquí hay en parte un cálculo enorme de que ese aislamiento no termine por profundizarse, ¿no? Y además no solo es un aislamiento dentro de la bancada, sino también es su vínculo con la ciudadanía, ¿no? Los de Renovación Popular obviamente tienen expectativas de lo que va a pasar en las elecciones municipales del próximo año, quieren ser un grupo de poder, un partido que quiere seguir teniendo protagonismo y necesita respaldo de la ciudadanía. Y ahorita no lo tienen, ¿no? Y su fallida postulación a la mesa directiva pues los ha dejado mal parados. Entonces necesitan hacer gestos de consenso, ¿no? Gestos de acercamiento, y entienden ahorita que gran parte de la ciudadanía está con Pedro Castillo, ¿no? Entonces hay algo de coqueteo, digamos, y de cálculo político, que es parte de esto, ¿no? Es parte de este juego, no hay que extrañarse, ¿no? Es un ajedrez la política, ¿no? Y finalmente, para terminar, yo sí creo que le van a dar luz verde, que sí se le va a dar la confianza al nuevo gabinete. Ningún gobierno, al menos en su primer gabinete en los últimos años, en esta ola democrática en el país, ha tenido problemas, ¿no? Al momento de ir a pedir la confianza al Parlamento. Y tampoco creo que este gabinete lo haga, más allá de que su presidente, su premier, para muchos sea polémico, ¿no? Bien, interesante lectura. Bueno, a ver, pasando un momento, faltaban dos ministerios por designar y eran los secretos. El secreto decía eran estos dos, pero como que prolongaron. Hubo ahí algo que todavía no se sabe muy bien qué fue, que se demoró la designación oficial. Pero parece que ambos ministros flamantes han traído cierta calma al nuevo gobierno. De hecho, Pedro Franque ha sido recibido con casi como un alivio por las diferentes tiendas políticas o colores políticos. ¿Qué espera de él y de Aníbal, que han sido los últimos en llegar a la colocación oficial en sus carteras? ¿Cómo lee? Personalmente creo que fue un buen gesto político haberlos nombrado. Tienen un consenso, no han sido tan cuestionados como Bellido, por ejemplo, o como otros ministerios que sí han sido muy golpeados por la falta de credenciales, la falta de experiencia política y en la gestión pública de muchos otros flamantes ministros. Pero ¿cómo ve Franque y Aníbal? ¿Qué perfil tienen? Para mí personalmente le dan un aire nuevo, un golpe bien dado ahí a Castillo con su negociación y todo. Algo ha pasado, nadie sabe a ciencia cierta qué para que demoren esas negociaciones, pero ¿cómo lo ve usted leyendo la coyuntura política que nos acompaña a pocos días de haberte declarado el bicentenario? Yo creo que son tipos de enormes capacidades, ¿no? Y en efecto ofrecen para un sector esa tranquilidad que se esperaba, ¿no? Pero dicho esto, hay que decir también que ambos son hombres de izquierda, ¿no? Aníbal Torres no es militante precisamente de un partido, pero es un hombre de izquierda, ¿no? Eh, y Pedro Frank es un hombre de izquierda con militancia, ¿no? Estuvo entre los que formaron primero Tierra y Libertad y ahora está detrás
de la conformación de Nuevo Perú, ¿no? Es gente completamente de confianza, el entorno de Verónica Mendoza. Y su designación no es tanto una sorpresa porque desde la segunda vuelta entre este acercamiento de Juntos por el Perú y Perú Libre era evidente que algunos cuadros de JP iban a alimentar al gobierno de Castillo si este eventualmente ganó, como en efecto ha pasado, ¿no? Y entre ellos era obvio, casi obvio en todo caso, que Pedro Frank iba a estar en la cartera de Economía o al menos muy cerca de ahí, ¿no? Porque es un técnico muy calificado y tiene además una lectura de la política económica que logra, digamos, construir estos puentes entre las reformas más liberales de los últimos 20, 30 años, recogiendo sus mejores bondades, con esta necesidad de hacer cambios un poco más estructurales en el modelo, ¿no? Sin el peligro de, digamos, de que los productos de esas bondades terminen perjudicadas, ¿no? Y entonces esa capacidad técnica se le reconoce a todo el mundo. Yo espero que en efecto las aplique y al aplicarla y al implementarlas, pues le vaya bien, ¿no? Eso es lo que esperemos todos y que en el Congreso además se le vaya dando luz verdes a lo que va proponiendo, ¿no? Pero todavía no sabemos cómo, qué va a pasar, ¿no? Por eso a todos hay que darle el beneficio de la duda. Ahora, el gabinete en general es un gabinete de izquierda, ¿no? Está compuesto por tres bloques grandes, el de Perú Libre, obviamente, por un lado, además está Tierra y Libertad, ¿no? Del Padre Arana, que es el Frente Amplio, que es su etiqueta partidaria, y finalmente Nuevo Perú o Juntos por el Perú, ¿no? Como quieran llamarse ahora. Hay ministros que representan esas bancadas y hay algunos independientes, como Aníbal Torres, que es el de Justicia, y el profesor Cadillo, ¿no? Que va a Educación, que también es otro independiente. Y hay bastante rescatables, ¿no? Estos dos que mencionamos, Cadillo, Torres como independientes, Frank, que viene desde la izquierda, Anaí Durán, me parece un cuadro solvente también que viene de esta izquierda activista desde muchos años, académica además, investigadora, muy importante, pensamos que va a ser una buena tarea en el Ministerio de la Mujer. Maita, por ejemplo, que tiene bastante trayectoria en términos de las organizaciones campesinas, ¿no? De la economía agraria, ¿no? Bueno, son 5 nombres que a mí me parecen rescatables, más de Héctor Béjar en la En la Cancillería, más allá Cancillería. de que si tiene una experiencia ahí, ¿no? Eso también ha generado cierta discusión, pero él como intelectual, como académico, además como político recorrido, si bien es cierto, con una experiencia guerrillera que ya ha quedado, digamos, en el pasado, y más bien con este semblante de concertador, de hombre maduro, ¿no? De casi de anciano venerable y sabio, ¿no? Que Ujú. puede darle un aire Le juega a su especial, favor, le juega a su favor eso, creo. juega a su favor. A mí me da la sensación que algo o mucho del mensaje de Castillo Hola, Marcos. Hola, gente. por el profesor Béjar, ¿no? Perdón, Marcos, estamos teniendo problemas con la conexión. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí, pero no lo veo, no lo veo, doctor. A ver, un ratito, por favor. Ya. Ahora, Sí, ahora lo veo. Nos quedamos en esa imagen de anciano venerable que ahora se le da a Béjar. Ahí estaba su reflexión. Perdón por el yo corte. les, yo les decía que es mi impresión, es una hipótesis que yo tengo, que mucho de este mensaje tan esperanzador, ¿no? El primer mensaje de Castillo como presidente, en parte fue inspirado probablemente por Béjar, ¿no? Quizá la pluma de Béjar también está ahí. No lo sé, me parece, me da la impresión, ¿no? Y entonces creo que Castillo lo ha querido tener cerca y probablemente quizá, estas son puras hipótesis, ¿no? Yo no estoy en ese entorno, nosotros estamos lejos de eso, necesitaba tenerlo y el ministro de Relaciones Exteriores en efecto tiene una demanda, tiene muchas tareas, pero me cerca Perdón. Perdón, ¿se fue la señal otra vez? Sí, otra vez, pero ¿es la mía porque yo no me Es, sale ningún es la anuncio? mía, Ah, es la mía. perdón.
Lo que pasa es que me entra la llamada, una llamada, Ah, ok, entonces, ok. Se como corta, estoy en el claro. celular, Ujú, pero dame un claro. segundito. Sí, no hay problema. Ya. Felizmente se está grabando porque estábamos en vivo. Ya. Sí, felizmente. Entonces, ya para terminar con esta idea, ¿no? Yo creo que Béjar ha sido uno de los inspiradores o el gran inspirador del primer mensaje de Castillo, ¿no? Y él lo quiere tener cerca. Y entonces un ministerio de este tipo que tiene sus demandas, como decía, pero aún así creo, me parece, le permite también estar cerca del presidente y pues convertirse en una especie de, no digo de mentor, pero sí de un asesor, ¿no? De alguien que le dé algunas líneas. Y me imagino que él está tratando de rodearse de gente de este tipo, ¿no? Figura homérica para el inexperto Castillo, para el inexperto en la cúpula del poder, porque no hay que desmerecer a Castillo, es un líder sindical acostumbrado a otro tipo de juegos, pero también juega juegos políticos. Excelente referencia a lo homérico que puede representar Béjar en este gobierno. Muy lindo todo, esperemos a ver cómo le va al gabinete. Y muy buenos cuadros a los que he hecho mención, excelente. A pesar de que también tiene un gabinete un poco claroscuro, no es todo tan alto, pero ahí vamos, la perfección del 100% solo en matemáticas, esto es política y veremos por el bien del Perú que se equivoquen lo menos posible, pero también muy poca gente ha resaltado los aciertos, creo, o las bondades que puede tener este gabinete y usted ya las está sacando a flote para darnos un poco de contexto. En efecto, en efecto. Y como tú lo decías, Martín, es un gabinete con sus claroscuros, ¿no? Porque así como tenemos varios rescatables, también hay mucha incertidumbre sobre otros cuadros que por su trayectoria y su falta de experiencia se teme que no den, digamos, la talla que se necesita de gente que va a dirigir un ministerio, ¿no? Es cierto, hay varios de ellos que tienen ese perfil, ¿no? A mí me llamó la atención, por ejemplo, sin desmerecer obviamente a Ciro Gálvez, al frente del Ministerio de Cultura, pues su designación no nos explicamos bien todavía a qué responde, digamos. No creo que pues, la forma en que afrontó él la primera vuelta, ¿no? Y la forma en que se ganó un público, porque en efecto es un representante de los quechohablantes, sea suficiente, digamos, ¿no? Para hacerse de este ministerio, pero en todo caso es una voluntad de mostrar cuadros distintos a los que por lo general hemos visto que han ido saliendo de las argollas más limeñas en los últimos 30 años, ¿no? Los veremos en el terreno y probablemente, como seguramente va a pasar con varios de ellos, al momento de fallar o trastabillar, ¿no? Pues serán cambiados, ¿no? El asunto es que me da la impresión que al menos en este momento, tanto Castillo como Perú Libre necesitan demostrar que ellos han ganado y necesitan tener en el gabinete gente de sus entornos, obviamente, y de izquierda en general, digamos, por sus aliados, pero también es un momento donde el propio Castillo y los demás, más allá de sus propias cualidades que tú hacías, manifestación, sindicalista, maestro, contradictoria, necesitan empaparse, ¿no? De la gestión, de la toma de decisiones, porque pues ha sido un salto con garrocha, ¿no? Al menos de Castillo. Y hay un desfase que él tiene que llenar lo más pronto posible y aprender lo más pronto posible lo que se pueda aprender, ¿no? Lo que esperamos es que no aprenda las malas jugadas, obviamente, ¿no? La mala gestión, ni la corrupción, ni nada, ¿no? En todo caso, hay una ciudadanía mucho más vigilante, las redes ayudan un montón, hay un Congreso que no le es completamente funcional a este gobierno, entonces va a haber, ¿no? Formas de ir moderando cualquier cosa, ¿no? Que pueda suceder. Bien, es inevitable, pero tengo que hacerlo. Hay una cuestión ahí que no va a dejar nunca aparentemente al profesor Pedro Castillo, porque recordemos, pasando a otro punto ya de la entrevista, que Pedro Castillo ha sido invitado. Es cierto, se inscribió como militante a Perú Libre, pero no es un militante con trayectoria en Perú Libre. Entonces la pregunta
que va a venir a continuación es justamente sobre eso. ¿Qué se sabe? ¿Qué hay de mito? ¿Qué hay de verdad? ¿O qué se puede saber a estas alturas? Porque sí, Perú Libre llegó y recién le prestamos atención. Como pasa con el ganador, como tiene que ser la prensa, tiene que estar escarbando el pasado, leyendo también, matizando los perfiles, ¿no? ¿Qué se puede decir de la relación Pedro Vladimir? Muchos, creo, hacen un símil con la comparación de Fujimori y el otro Vladimir, el Vladimir que tanto conocemos, un nefasto Vladimir. ¿Cómo ve esta relación? ¿Qué relación se lee a lo lejos, desde lo externo, como ciudadanos, ¿no? Como ciudadanía? ¿Qué relación se puede ver ahí? ¿Cómo lo ve? ¿Nociva? ¿Tóxica? Como decimos ahora los jóvenes. Es una relación tóxica. Es una relación que... Bueno, lo primero que creo que hay que decir es lo que tú mencionaste, ¿no? Es una mirada desde afuera, una mirada externa. Nosotros no estamos en el cogollo del grupo, ¿no? No somos cercanos ni a Castillo ni a Cerrón. Probablemente nunca vamos a estar en una reunión donde ellos interactúan, ¿no? No sabemos si conversan mucho o poco, cada cuánto tiempo, con qué frecuencia, cómo han construido una relación a lo largo de estos meses desde que decidieron que Pedro Castillo sea el candidato de Perú Libre, ¿no? No sabemos, nos dejamos llevar por información externa, ¿no? Ellos mismos nunca los hemos visto juntos, me parece, ¿no? Salvo algunas fotos, etcétera. Entonces son puras suposiciones por un lado, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que, otra vez, yo te hacía referencia hace un rato a este enorme temor, sobre todo en Lima. Hay que entender que somos una sociedad bastante conservadora en términos políticos, ¿no? Y este tipo de relaciones de actores políticos de izquierda nos generan mucha comezón, ¿no? Y los medios limeños y los partidos de derecha, ¿no? Se han encargado mucho de llevar a su máxima expresión esto, ¿no? Por cálculo político, ¿no? En regiones la dinámica es probablemente distinta, ¿no? Y entonces en regiones para ellos esto, yo supongo que mucha gente en regiones se pregunta, ¿y por qué los limeños hacen tantas bolas, ¿no? ¿A qué le tienen tanto miedo a los limeños, ¿no? Me imagino que están pensando eso, sobre todo los cajamarquinos. Al machete ronderil le tienen miedo, parece. Exactamente. Ahora, hay muchos disímiles entre el Vladimir Cerrón y el Vladimiro Montesinos, ¿no? Montesinos siempre fue un personaje oscuro, fue encarcelado por cometer espionaje, ¿no? A favor de Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría. Se le perdonó, se formó como abogado, fue abogado al parecer de militares metidos en temas de narcotráfico y tenía muchas redes dentro de las Fuerzas Armadas, pero él como tal no era un personaje público, nunca lo fue. Fue una sombra, un tipo metido con lo más oscuro, digamos, de esto de las Fuerzas Armadas que te digo, pero también con lo más oscuro del Poder Judicial, ¿no? Y terminó asesorando a un Fujimori que durante la primera vuelta ya se le habían encontrado algunos problemas que tenían que ver con, al parecer, no había pagado impuestos de sus negocios de bienes raíces, ¿no? Entonces tenían que limpiarlo. Y bueno, muchos políticos siempre han terminado íntimamente ligados a sus abogados, ¿no? Porque les dan la base jurídica para tomar sus pasos y de alguna manera los protegen o terminan limpiándolos, como es en el caso de Montesinos. El asunto que es un personaje que además venía de las Fuerzas Armadas, oscuro, con redes, que Fujimori decide entregarle una cuota de poder importante, ¿no? ¿Por qué? No sabemos, probablemente porque sabía mucho de Fujimori y lo terminó compartiendo el poder en las sombras con él, ¿no? Cerrón, uno puede estar en desacuerdo, ¿no? Con Cerrón, con lo que piensa, ¿no? Pero Cerrón ha sido un hombre público, es un actor político, ¿no? Ha sido 2 veces elegido gobernador regional de Junín, ha estado en el juego democrático, ¿no? Es la izquierda, pero la izquierda democrática, más allá si nos gusta o no nos gusta. Y mucho del temor y de la satanización de Cerrón
va por este lado de su discurso y su postura ideológica, ¿no? Y por otro lado, obviamente, su condena a estos casos de corrupción por los que se le ha condenado, ¿no? Que también hay un debate bastante jurídico y judicial de qué pasó ahí, ¿no? El asunto es que es un hombre público, ¿no? Pero también es un hombre vetado. Ha sido vetado, y hay muchos grupos de poder interesados en que termine saliéndose del entorno de poder de Castillo. No es casual que entre la indecisión de la juramentación del gabinete y finalmente su implicación ya como investigado en este caso de los dinámicos del centro, que pasó entre ayer y hoy día, ¿no? Se hayan movido esas redes de poder fáctico en varios espacios del Estado, ¿no? Como el judicial. Entonces, el poder, eso es, ¿no? Glorifica y sataniza dependiendo de los intereses. Eso no quiere decir que sean completamente malos o completamente buenos los actores políticos, ¿no? Hay mucho en juego ahí, ¿no? La corrupción es algo que se asocia mucho a Vladimir Cerrón desde ya su gestión como gobernador regional, pero haciendo el matiz de que está en investigación, obviamente la fiscalía queremos creer que hace un trabajo eficiente, recolecta sus pruebas y acusa, y el juez finalmente decide. De hecho, Vladimir Cerrón ya tiene una condena, pero son varios los procesos. Además, pero también es un actor, me atrevería a decir, que conoce justo lo que usted le pedía que no aprenda a Castillo, unas mañas jurídicas no tan alentadoras, porque recordemos del habeas corpus que presentó en Huancavelica y que no solamente le presentó en Huancavelica, sino en otras sedes, y la que le dio la razón fue el de Huancavelica, pero él en realidad sabía que era una jugada como que le podía salir bien y le podía salir mal. Felizmente se revocó esa sentencia y otra vez está inhabilitado, pero ahí por eso lo decía, porque Cerrón es un hombre público, como usted lo ha dejado en claro, y yo también, estamos de acuerdo todos en que es un personaje público, no se esconde, como sí el otro Vladimir, pero también es un personaje manchado, creo, por el mal manejo que ha tenido ya desde su gestión como gobernador, y no es el primer líder de izquierda regional, provinciana, cuestionado fuertemente con la gestión y la corrupción de funcionarios. Recordemos que Gregorio Santos, también otra esperanza antigua de la izquierda no tan limeña, está condenado por corrupción y está procesado, ¿no? Condenado, y esperemos que Cerrón, si puede salvarse, se salve, ¿no? Pero este es el cuestionamiento, Pedro. Da temor justamente tener un personaje, justamente también en el contexto de que la gran corrupción desatada con Odebrecht, PPK y lo demás está de nuevo presente. Hay un aura ahí en Vladimir Cerrón y que lamentablemente no puede desligar del todo Cerrón. Tiene derecho a defensa y lo está intentando, como todo ciudadano al que se le acusa, pero como vemos, las acusaciones son muchas y son muy fuertes. Esperemos en que o sea, que él pueda demostrar para que así no haya ese temor de que el presidente está siendo manipulado, que es lo que se está dibujando desde la prensa y otros espacios, ¿no? Acá, pero por eso viene el cuestionamiento de que se rodee de Vladimir Cerrón. Esperemos, pues, que no se repita la historia lamentable que ya hemos tenido con otro asesor presidencial, pero por eso era más bien, doctor. Sí, no, yo también espero que no suceda eso, pero sí has dicho una cosa creo que es importante, ¿no? La corrupción ha calado mucho, no solo en Lima, sino en los gobiernos locales y en los gobiernos municipales, ¿no? Algo anda muy mal entre la clase política, pero también entre el sistema electoral y el sistema de partidos en el Perú, ¿no? Algo está funcionando pésimamente mal, que ha llevado a que la corrupción termina convirtiéndose en eso que decimos siempre, ¿no? Un cáncer, porque ¿no? Se pega todo y lo corrompe todo, ¿no? Ya ha pasado, ¿no? Con
con gobernadores de distintos grupos políticos, ¿no? Izquierda, centro, derecha, ¿no? Y en los gobiernos locales esto también se vive de manera muy, muy fuerte, ¿no? ¿Cómo arremeter contra eso, no? ¿Cuál es la receta? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo hacemos para ponerle un freno consistente al avance de la corrupción? La corrupción nunca va a desaparecer, ¿no? La corrupción ha estado presente siempre en la historia de los estados. La corrupción está presente en Europa, en Estados Unidos, ¿no? En los países más desarrollados. La ventaja que ellos tienen es que sí han podido llevar a su mínima expresión y mantener controlado en lo posible, ¿no? Que está presente siempre, ¿no? En el caso de los países latinoamericanos como Perú, lamentablemente eso se ha desbordado, ¿no? Cultura política hace falta mucho entre la ciudadanía, ese es un factor creo que importante, pero son elementos por los cuales hay que dar pelea, pues, porque eso no viene, no surge de la nada, ¿no? O sea, son elementos que hay que ir ganando, ¿no? Y yo soy de la gente que piensa que estas primeras peleas, o entiende que estas peleas se dan en todos los espacios, pero uno de los espacios fundamentales donde se tienen que dar, no, en primera instancia es dentro de los propios partidos, ¿no? Eh, Absolutamente todos los partidos tienen militantes de distinto tipo, ¿no? Son muy heterogéneos hacia adentro. Hay gente, incluso en términos ideológicos y programáticos, más allá de que pertenezcan a un partido, pero también en términos de ética y de moral, ¿no? Y los combates, por eso, tienen que ser dentro de los propios partidos, ¿no? Y la participación de los jóvenes en la política es fundamental. No es solo un cliché, ¿no? Ya, jóvenes, ustedes son el futuro, métanse, ¿no? No, o sea, la verdad es que la política necesita, por un lado, refrescarse y por otro lado, necesita ganar terreno las prácticas más éticas, ¿no? Y principistas que han perdido mucho, mucho espacio, ¿no? Y eso no se gana por el simple deseo, hay que ir y dar batalla, ¿no? Eso es así. Por lo pronto, esa batalla se ha estado perdiendo, ¿no? Esperemos que, pues, estos medios, estas redes permitan construir conciencia, ¿no? Eso es bien complicado siempre si no hay voluntad, si no hay otros medios que lo acompañen, ¿no? Pero hay que dar pelea, ¿no? No hay que desistir. El mensaje es no desistir, entonces, para evitar que esos elementos tan corruptos que se detestan en la política peruana tan golpeada por ellos, se repitan cíclicamente, al parecer, como un espejo que se repite y repite. Bueno, pasando al tercer bloque, doctor, que nos congrega y que va a ser de su agrado también, porque es un tema que usted investiga, es un tema en el que es especialista, el mensaje presidencial. El mensaje presidencial ya lo venía marcando con la pluma de Béjar, aparentemente por la carga histórica, una cierta escuela histórica se marcó en el mensaje de Castillo, tuvo que ver con lo colonial, pero ya trayéndolo a lo actualizado, el mensaje respecto a política educativa, que es lo que vamos a conversar en este bloque. Como primera pregunta, se anunció el ingreso libre para las universidades públicas en nuestro país. ¿Qué nos puede decir primero, como entradita, de cómo están las universidades públicas y si es una medida que se condice con la realidad o tiene mucho de buenas intenciones? Y al final, ¿sería favorable? ¿Sería muy negativo? ¿Cómo lo ve esa primera propuesta que va a tener que implementar el ministro de Educación? Sí, Martín. Menciono rápido dos cosas antes de ir a la pregunta en concreto. La primera es que las universidades públicas han estado muy distanciadas de las políticas de desarrollo, ¿no? Porque se han distanciado del propio Estado durante mucho tiempo. Yo soy de los que cree que este distanciamiento fuerte se inicia en el 72, cuando fracasó la reforma universitaria de los militares. Entonces hay un quiebre entre la élite en el Estado y las universidades públicas, ¿no? Respecto al papel de las universidades en la construcción del desarrollo. En adelante fueron las universidades privadas que fueron ganando más terreno, y no es casual que muchos funcionarios de alto nivel básicamente provengan de universidades privadas, ¿no? Ha habido un divorcio entre el Estado, el proyecto de desarrollo y las universidades públicas, ¿no? Eso comenzó de alguna manera a virar desde la ley del 2014, porque hubo una voluntad de cambio sobre las banderas de calidad. Se volvió a mirar a las universidades públicas y, sobre todo, Martín, esto es lo fundamental,
después de más de, sí, casi 50 años, un poco más de 50 años, el Estado nuevamente decidió convertirse en un protagonista en las políticas de educación universitaria, ¿ya? Porque el Estado había desaparecido, ¿no? Había dejado ser, ¿no? Hacía que a las públicas le daba un presupuesto, un mal que bien, ¿no? Lo que se podía, y las dejaba que se gobernaran como quisieran, ¿no? Bajo esta etiqueta de la autonomía, ¿no? Pero ha vuelto, el Estado ha vuelto además con estas políticas de calidad, no son suficientes todavía, se necesita mucho más, hay que afianzar las políticas de investigación, etcétera, sobre todo en las universidades, ¿no? Y otro problema de fondo es sobre la equidad en la educación universitaria, ¿no? Solo 3 de cada 10 jóvenes que están en la edad, ¿no?, de cursar educación universitaria lo hacen, los otros 7 no. O sea, hay un problema, ¿no? Estamos debajo del promedio en la región y mucho más por debajo del promedio de países de Occidente, ¿no? Ahora, ¿cómo solucionar eso? ¿Cómo generar también justicia social en términos de educación superior? Una de esas propuestas, evidentemente, es esta, ¿no?, del ingreso libre, pero eso tiene sus problemas, pues, ¿no? Entonces voy a la pregunta, ¿no? Yo mucho de lo que dijo Castillo lo asumo como propuestas que se van a ir construyendo como un proceso, ¿no? No es que Castillo dijo, el Palacio de Gobierno se va a convertir en un museo, eso significa que pasado mañana se convierte en un museo, ¿no? No, pues esto es un proceso, ¿no? Lo del ingreso libre a las universidades también tiene que entenderse un proceso. No estoy tan seguro si ellos tienen claro el camino. Lo que yo sí te puedo decir, y con esto terminaría, yo creo que eso tendría que verse como un objetivo, no sé si a mediano o largo plazo, no sé si en estos 5 años, yo creo que sí podría generar, ¿no?, esta idea de democratizar de verdad el acceso a la educación universitaria, pero supone algunas condiciones previas, ¿no? Una, obviamente, fortalecer la educación universitaria pública, mayor presupuesto, mayor campus, ¿no? Que San Marcos, por ejemplo, tenga sedes en Lima Norte, Lima Sur, Lima Centro, etcétera, ¿no? Porque estos viajes por Lima te hacen perder el tiempo entre 3 y 4 horas a los estudiantes y eso no les permite ser competitivos frente a sus pares, ¿no? Entonces, solo para comenzar con datos precisos. Pero por otro lado, esto tiene que ir emparejado con un proceso de reforma y mejora de la educación básica, porque si tu educación básica no ha sido buena, como no es la educación básica pública peruana, pues al momento de dar el salto a la universidad por el ingreso libre, simplemente el riesgo es que te termines frustrando, ¿no? Porque no estás llegando con las habilidades y las destrezas necesarias para la exigencia de una educación universitaria, ¿no? Que uno espera que sea de buen desempeño, ¿no? O sea, que tú puedas tener un buen desempeño dentro de la universidad. Para eso necesitas haber desarrollado bastantes habilidades, comenzando con el de la comprensión lectora, ¿no? Entonces, mientras esas condiciones no están solucionadas, abrir el ingreso libre puede ser un riesgo, ¿no? Entonces, eso se tiene que ir midiendo, pero sí tendría que ser un objetivo, ¿no? Y yo sí creo, ¿no? Estoy firmemente convencido con la necesidad de democratizar la educación universitaria. En el camino habría que pensar, por ejemplo, de cómo se va a ir evaluando ya desde algún nivel de la secundaria quienes tienen mayor predisposición a carreras técnicas, quiénes a humanidades, etcétera, ¿no? Eso tiene que estar como muy decidido para que cuando los chicos salgan tengan un abanico de un menú, ¿no? Que les digan, ya bueno, por tu perfil de estudiante, ¿no?, por tu trayectoria estudiantil de tus 15, 16 años, tú puedes convertirte en un ingeniero, tú en un artista, un historiador, un abogado, así es que te recomendamos irte por ahí, ¿no? Entonces necesitamos construir todas esas condiciones previas que no las tenemos para evitar que esta voluntad de democratizar termina, como te digo, convirtiéndose más bien en una frustración para los jóvenes, ¿no? Porque llegan a las universidades sin la preparación suficiente, sin la seguridad de estar en la carrera que su vocación les dicta o que el mercado laboral no les permita después asegurarse, ¿no?, un empleo digno, ¿no? Claro, justamente hay dos sistemas en los países que tienen ingreso libre.
Uno es el que usa Argentina, creo que es un ciclo básico, un ciclo cero, un ciclo inicial, y el otro sistema es el americano, que se le conoce como postulación administrativa. ¿Cuál de los dos aplicará? Aquí el profesor ha dado un apunte clave. Se necesitan condiciones previas para implementar eso. Ya después se ve qué sistema se aplica. Usted ha delineado un poco, creo que el sistema argentino, te dan una serie de opciones, ya esto te parece bien, vea esto. Pero ahí está. La idea clave entonces en este primer punto es las condiciones previas todavía no están dadas. Veremos qué asume el ministro, si se come todo eso. Perdón, se me cortó la señal. Ahora volvemos. Entonces, como estamos diciendo, hay dos sistemas, las condiciones previas todavía no están dadas y veremos si el ministro flamante, cómo va a implementar eso. Es parte de un proceso, claramente, pero ya ha dicho también, hay una voluntad democratizadora de este gobierno y que justamente se le pedía mucho. Uno de los grandes temas de Perú ha sido su educación y esperemos, ¿no? Otra de las medidas anunciadas en el mensaje ha sido la declaratoria en emergencia del sector educación. ¿Cómo entender esa declaratoria en emergencia del sector educación que dijo el presidente en el mensaje por el Bicentenario? Bueno, me parece que los cuadros técnicos de Perú Libre, muchos de ellos maestros además de carrera, como el propio Pedro Castillo, tienen una lectura bastante crítica de lo que han sido las políticas educativas de los últimos años, ¿no? Sobre todo en torno a la política magisterial, la carrera, etcétera. Y entonces no han estado muy de acuerdo siempre con eso, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, en efecto, la educación pública en el país todavía tiene muchos problemas, ¿no? Comenzando por el de la infraestructura. Ya se sabe, hay datos precisos que hablan que por lo menos se necesita una inversión de 100.000 millones de soles para cerrar la brecha de infraestructura, ¿no? De locales, escuelas. Y eso es un montón, estamos hablando de un montón de centros, ¿no? El país tiene alrededor de 52.000 locales educativos y se hablaban que casi 30.000, un poquito más de 30.000 estaban en pésimas condiciones, ¿no? De esas por lo menos 12.000 tenían que tumbarse y volverse a construir. Entonces, ya empezando por la infraestructura hay un enorme problema, ¿no? Ahora, la pandemia además nos ha puesto en un reto y además un desafío enorme que abre esta oportunidad a la educación a la distancia, ¿no? Pero también nos hemos dado cuenta que en términos de conectividad estamos sumamente retrasados, ¿no? La instalación de la fibra óptica ha avanzado lento, sobre todo para provincias y zonas rurales, y entonces esto ha prácticamente hecho perder el año escolar a cientos de miles de estudiantes, ¿no? Sobre todo en los sectores más bajos, ¿no? Y para ellos sí es una realidad la crisis de la educación y hay que, en efecto, declararla en crisis, ¿no? Hay que aplicarla a políticas de urgencia, ¿no? Pero además tiene que apostarse, pues, a largo plazo, no solo solucionar esta crisis generada por la pandemia, sino hay que pensar, pues, en qué es lo que viene, ¿no? Desde infraestructura para las escuelas, la conectividad para los estudiantes, pero además hay que entender que muchos sectores de estos estudiantes, de los que van a educación pública, además tienen muchas deficiencias por problemas económicos de la familia que tienen que ver con la alimentación, ¿no? O sea, la alimentación en la primaria, la alimentación en la secundaria, pero además hay que dotarlos de material escolar, textos, pero además en muchos casos los equipos como las laptops, etcétera, que les permita ponerse al día y estar, ¿no? Competir de igual a igual con sus pares que van a las privadas, ¿no? Y además de ello hay que sumar qué se va a hacer con los profesores, ¿no? Los profesores con justa razón reclaman un montón de reivindicaciones que va desde su salario, pero también no hay que descuidar la formación y la capacitación de estos, ¿no? Un elemento central de la educación es el profesor y una buena educación depende de buenos profesores, ¿no? Y el Estado tiene que acompañar permanentemente la buena formación de los profesores, ¿no? Desde la formación en la facultad, desde el momento en que ellos van a formarse como educadores, hasta las capacitaciones ya en la carrera, ¿no? En el aula, que el Estado los acompañe permanentemente, ¿no? Y ya se solucionará en el camino, me imagino, el gran dilema de la evaluación
que es donde los profesores no han estado muy de acuerdo, ¿no? Porque eran evaluaciones punitivas, ¿no? Una prueba de Sí, fuego para Castillo, eso. exacto. Punitivas porque además, si jalabas a la tercera, te sacaban de la carrera, ¿no? Entonces, sí hay mucho que discutir y probablemente Castillo le va a dar mucha importancia a las políticas educativas, no solo porque él es maestro, sino porque quienes lo han acompañado, quienes le han hecho la primera vuelta en gran parte son maestros. Ese es el partido que él no tiene, son ellos, ¿no? Y entonces hay demanda embalsamada que él va a tener que cumplir, ¿no? Bien, perfecto, buen análisis. Entonces ahí probablemente sea una buena reivindicación lo que espera el sector de educación. El ministro, el flamante ministro también tiene buenas credenciales, tiene un buen perfil, si no como gestor, pero sí como un maestro calificado, por lo menos, que entiende la problemática de cerca, que la vive muy de cerca, y seguro tomará en cuenta algunas cuestiones que aquí estamos deslizando, como el sueldo, la alimentación previa, ¿no? Esas cosas, la infraestructura adecuada para que el estudiante se desarrolle, el mercado competitivo, habrá mucho trabajo, a pesar de que esté en crisis y situación de emergencia la educación. Es un ministerio a la que se le ha puesto todas las fichas porque el candidato que llegó es un maestro y ha sido, como usted bien lo ha dicho, el partido que Castillo no tiene son los profesores. Esperemos a ver cómo va esa relación, cómo van las reivindicaciones largamente omitidas y desoídas, además por los anteriores gobiernos. Esperemos que este no sea el caso. Esperemos también que en el proceso de esa emergencia, la mejor de las suertes al ministro o al equipo que lo acompañe en todo caso. Otro tema muy relacionado a la educación, pero ligeramente ha sido una promesa además larga de Castillo como candidato ya, la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. ¿Cómo entender esto? Ya no como formador, sino como investigador, que es algo que se le pide mucho a las universidades, a todas las universidades, pero a las públicas más. ¿Cómo entender eso? ¿Es necesario un nuevo ministerio o se podría adjuntar al CONCITEC, evitar una nueva cartera? Algunos se alarman cuando escuchan nuevo ministerio, como pasó con el del ambiente o el de cultura, si no me equivoco, ¿no? Por ejemplo. Sí, en efecto, crear un nuevo ente gubernamental para muchos suena a más burocracia y más gasto innecesario, ¿no? Para muchos, digo, no para todos. Y eso también fue un debate en la primera vuelta, ¿no? Sobre todo entre quienes candidateaban al Congreso. Recuerdo mucho esos debates que organizaba el profesor Montoya, este científico. Yo asistí, yo participé al menos en 2 o 3, y yo defendí como acción populista la necesidad de crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿no? E Innovación, además. Eh, Creo que para crear una entidad pública de este tipo uno siempre tiene que sopesar los costos y los beneficios, ¿no? Y en el caso de políticas públicas son siempre costos y sobre todo beneficios a mediano y largo plazo, obviamente, ¿no? Nosotros tenemos Concitec. Concitec es una entidad bastante pequeña adscrita a la presidencia del Consejo de Ministros, ahí tiene cierta autonomía, y mal que bien ha marchado, ha logrado en los últimos años construir este sistema de investigadores, ¿no? Que se ha estado afianzando, la carrera de investigador se está construyendo de a pocos, ya dimos ese paso, ese salto es importante. En algunos años eso se va a notar, va a haber investigadores de carrera. El Perú no los tenía hace pocos años, ya los tiene. Muchos de esos investigadores, gran parte de ellos son básicamente profesores universitarios que en esta nueva carrera de investigadores logran, por ejemplo, en algunos años, dependiendo de las escalas, duplicar su propio sueldo y bajar su carga académica, ¿no? O sea, menos horas para enseñar y más horas para investigar y con un doble sueldo, ¿no? Es investigadores, ¿no? Eso es lo que necesitamos. Eh, Ahora, ¿eso puede funcionar solo con COSITEC y las universidades? No estamos tan seguros todavía. Hay que ver, yo creo en la necesidad de un ministerio porque el ministerio tiene que ir delineando las políticas de investigación, ¿no? O sea, nosotros estamos en un país relativamente pobre todavía, que no tiene grandes capacidades de investigación, no tiene enormes fondos para investigar, y entonces no podemos, digamos, otorgar fondos para que todos los profesores investiguen lo que les guste, ¿no? Eso sería lo ideal, ¿no? En una sociedad rica. Entonces,
tú puedes investigar, por ejemplo, la moda de los años 20, ¿no? Si yo soy historiador, ¿no? Eso es un Claro. bonito trabajo, muy interesante y tendría un público, pero el impacto, digamos, en términos para política pública o para el país no se ve tanto, ¿no? Entonces, necesitamos un ministerio precisamente para que delinee los grandes ejes sobre a dónde van a ir estos fondos, hacia dónde van a apuntar el trabajo y el esfuerzo de los investigadores, ¿no? Canalizar y centralizar de alguna manera. Y además es importante, creo que un ministerio, porque en términos simbólicos y en términos de potencia política, de efectividad de la política pública, le da, pues, ¿no? Fuerza que no tiene un centro como Concitec. Concitec lo respetamos, pero, digamos, no tiene simbólicamente la presencia de un ministerio, ¿no? Y creo que eso es muy importante si estamos pensando en políticas públicas a futuro, ¿no? Que tenga ese respeto, esa consideración, que la gente entienda que esto es muy importante, ¿no? Y lo entiende cuando, gusto o no nos guste, tiene el calibre, el estatus de ministerio, ¿no? Yo en campaña además hablaba de esta necesidad, un poco siguiendo el modelo español, de que sea el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Universidades, ¿no? Eso va a generar un Ah, debate, además, claro. porque recientemente el ministro Ricardo Cuenca, creo que ha hecho una gran gestión, además, logró que se cree, después, ¿no? de muchos años de haberse sugerido, el viceministerio de Educación Superior, que implica la educación universitaria. No teníamos viceministerio de este tipo, ¿no? Ujú. Y él ha logrado dar ese paso. El asunto es, y esto generará un debate, obviamente, si la política universitaria se queda en el Ministerio de Educación, que ahí si está bien asentada ahí, o podría irse más bien a un ministerio como el de Ciencia y Tecnología, ¿no? Entendiendo yo entiendo, esa es mi postura, por eso digo, será un debate, al menos que se abrirá en algún momento, ¿no? Eso no es que sea un debate abierto, ¿ya? Es una postura mía, ¿no? Entendiendo que un Ministerio de Educación ya atendiendo la educación básica, la primaria, la secundaria, la educación inicial de los primeros años, ya tiene un montón encima, ¿no? Trabajo gigantesco encima, con todos los asuntos y las complejidades que hay que solucionar en el día a día, ¿no? Y la educación superior necesitaría, quizás desde mi punto de vista, una atención más concentrada, más focalizada, que podría administrarse desde un Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿no? Esa es mi postura, obviamente, veremos qué pasa con el tiempo, ¿no? Mm, Interesantes puntos de este último bloque, delineando un poco lo que se espera de la gestión de Castillo, algunas ideas que podría tomar este nuevo gobierno. Y por último, también como que de pasadita, como se dice, eh, sabemos que muchos de los jóvenes no acceden a educación superior en el Perú. Y ante esa problemática, lo que dijo el presidente en el mensaje que dio fue, si no estudias ni trabajas como joven, está la idea de volver al servicio militar obligatorio y voluntario. Pero en el caso de que sea obligatorio, ¿qué, eh, qué, qué- qué se puede esperar de algo, de una medida como esta, si se llegara a implementar? ¿Por qué se sigue pensando que el servicio militar puede ser una opción? En otros países es impensable, pero aquí, ¿por qué? ¿Qué ha habido detrás de eso en la propuesta? Ujú. Bueno, hay que entenderlo por lo último que tú dices, ¿no? Como una opción, ¿no? Y hay que ver, es una propuesta, ¿no? Parten de una realidad, creo, Castillo, una realidad social cruda, ¿no? De que hay un porcentaje importante de jóvenes que no estudian ni trabajan, ¿no? Entendemos que la mayor parte, al menos, no estudia ni trabaja porque no puede, ¿no? No porque no quiere, ¿no? Porque no tiene la oportunidad de estudiar y tener un empleo, ¿no? O estudiar y trabajar al mismo tiempo, pero bueno, el asunto es que ninguna de las dos para muchas. Entonces, ¿qué opciones puede haber para eso, no? Pues tienes, por ejemplo, la opción de las becas en las universidades, empezando desde las PREs, porque hay exámenes, etcétera, y subvencionar mucha gente ahí. Eso implica hacer mucha inversión, estas promesas, ¿no? Desde el ingreso libre a tener
a tener más sedes para el caso de las universidades públicas, o incrementar las becas 18, en fin, esa también es una opción, digamos, ¿no? Porque no solo basta con pagar la matrícula y la mensualidad, sino que la educación, todos sabemos, implica muchos otros gastos, ¿no? Pasaje, alimentos, equipos, libros, y además esto que Claramente. los economistas llaman los costos de oportunidad, ¿no? Tú cuando Claro. estás estudiando estás dejando de trabajar y eso también es una carga para la familia, ¿no? Nos guste o no. Ujú. Entonces, si el Estado puede subvencionar esto como otra oportunidad, digamos, de ampliar la educación universitaria o técnica, ¿no? En los institutos, perfecto, pero necesitamos mejorar el presupuesto de las universidades públicas, de los institutos superiores, darle mayor oferta para que los jóvenes escojan, mejorar su educación media, ¿no? ¿No? Entonces, esa también es otra opción. Una opción quizás más, entiendo yo, ¿no? Estos son interpretaciones, más inmediata, en efecto, podría ser, entre comillas, el servicio obligatorio, el servicio militar obligatorio, ¿no? Pero hay que entender una cosa, Martín, ¿no? El servicio militar que tenemos ahora, que ya es voluntario, no solo es distinto porque es voluntario a lo que era el servicio militar en los 70, 80, 90, ¿no? Cuando era obligatorio, Ujú. donde tú ibas y estabas de servicio 1 o 2 años y en general no aprendías nada más allá que disciplina militar, ¿no? Y cuando uno escucha las historias de muchos que pasaron por el servicio militar obligatorio, claro, aprenden pues esta disciplina militar que te decía, el manejo de las armas, etcétera. El sentido patriótico también ahí se refuerza, pero en la práctica terminas cuidando entidades públicas que básicamente son los cuarteles militares, y en muchos casos terminas convirtiéndote en acompañante, asistente de oficiales y suboficiales, ¿no? Eso no sé, pues si redunda en un beneficio futuro para los jóvenes, muchos después se emplean en seguridad, etcétera, pero en los últimos años a quienes hacen servicio voluntario se les ha dado la posibilidad de darles algún tipo de formación técnica, ¿no? Y eso está pasando. Y probablemente hacia eso apuntan, ¿no? Eh, el servicio militar que se convierta, además de este espacio donde tú sirves a la patria con tu trabajo, etcétera, el Estado te devuelva algún tipo de formación y credencial, ¿no? Que te pueda servir después a tu salida, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, digamos, si bien es cierto, nos genera mucho comezón esta idea militarizada de algunas cosas, como salida práctica no estaría, al menos vale la pena discutirse, ¿no? Hay que recordar que obviamente con todas sus diferencias, Israel, porque obviamente es un estado, un contexto de guerra permanente, Ujú. el servicio militar es obligatorio para todos los jóvenes, ¿no? Todos, absolutamente todos, ¿no? Ujú. Ahora Eh, eso, yo probablemente como muchos somos antimilitaristas, ¿no? En el buen sentido, ¿no? Pero también creo que el Estado tiene que utilizar todas las herramientas y los recursos posibles que tiene para ir generándole oportunidades a sus jóvenes, ¿no? Y si el espacio de las instituciones militares puede hacerlo, perfecto, ¿no? Muchas gracias, Marcos. Han sido 3 bloques de temas de coyuntura. Gracias por inaugurar este espacio junto con nosotros. Gracias por estar nuevamente aquí. Gracias por siempre estar dispuesto a una buena entrevista, una buena charla sobre distintos temas de interés público. Te agradezco a nombre de Aliape. Ese ha sido Marco Garfias con nosotros en esta primera edición de Al Día con tu Coyuntura. No olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram como @aldiap. Soy Martín Cipión, me despido, hasta otra oportunidad.